Don Eugenio Tironi, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. No, porque muchas gracias por la invitación. Eugenio Tironi, empieza un ciclo de 8 años, empieza la posibilidad de un ciclo de 8 años, hay un cambio brutal. ¿Qué es lo que podemos mirar respecto a lo que empezó el domingo y que se está ejecutando, si pensamos en el Parlamento a contar de ayer, digamos, y que es ya una noticia en desarrollo? Mira, yo creo que la sociedad chilena es demasiado compleja como para hacer vaticinios de largo plazo. O sea, Sí. está sometida como a muchas contingencias, muchos accidentes. Está demasiado viva, en realidad. Son demasiados los actores que intervienen. Dicho eso, yo diría que sí, pues estamos ante una ola bien extensa, bien profunda, que curiosamente fue en cierto modo provocada como reacción a lo que fue el gobierno Bachelet, y que se expresó políticamente en el triunfo de la derecha en las municipales, el triunfo, o por lo menos la ampliación de su votación significativa en las parlamentarias, y el abrumador triunfo de Piñera, ¿no? Lo que ha sido además consagrado por la manera como Sebastián Piñera se instala en el gobierno, o sea, con un equipo bastante equilibrado, de gente probada, que reporta a él y nada más que a él, y con un discurso muy consistente con lo que fue su planteamiento en la segunda vuelta presidencial, o sea, el discurso en cierto modo, restablecer la atmósfera de la concertación, o sea, buscar acuerdos, buscar entendimiento. Todo esto ayudado, además, por la suerte. En general se dice que la suerte ayuda a los triunfadores, porque hay una economía mucho mejor en Chile. Pero esa atmósfera la toma Piñera por dos cosas, o por una de las dos, a lo mejor no son excluyentes, porque quiere tomarla, esa atmósfera concertacionista, y porque los ex concertacionistas la abandonaron. Es decir, la dejaron ahí sobre la mesa y Piñera la tomó, o porque quería, o porque le interesaba, o las dos. Es cierto, por las dos, yo creo. Porque hay que reconocer, como lo hace Alejandro Foxley en su libro de La Segunda Transición, de que Piñera fue un protagonista importante de esa atmósfera en los inicios de los 90, ¿eh? Como lo fue también Andrea Lamán, Senador. los dos senadores, sin los cuales habría sido muy difícil hacer muchas de las reformas relevantes que se hicieron en ese entonces, la laboral, la tributaria. Entonces, no, claro, yo creo que Piñera tiene la sagacidad, digamos, para descubrir que hay un espacio que estaba vacío, porque efectivamente la centroizquierda lo abandonó. Sí. Y segundo, él también, habiendo sido ya presidente, siendo un líder indiscutido de su sector, él tuvo ciertas licencias que no había tenido en el pasado. Y una de esas licencias es no hacer concesiones a su propio sector y ser más fiel consigo mismo. Y este es el Piñera de verdad, en realidad. Es un Piñera de centro. Claro, un Piñera bastante social cristiano. Además encontró como un cierto discurso que no había tenido antes, ¿no? En el periodo en el cual todavía la ideología de los Chicago Boys era demasiado estridente en Chile. Y ahora ha recuperado un poco el discurso de más Estado, de la protección de la clase media. Eso habría sido, pero hablar de protección de la clase media hace 10 años en Chile, a uno lo habrían metido un poco menos que al manicomio, ¿no es cierto? Porque había que focalizar en los pobres. Uno de los proyectos que a Piñera más le costó en su primer periodo y que obedece justamente esas dos almas de la derecha fue el del postnatal de 6 meses. Que los más Chicago, como dices tú, se tiraban los pelos. Ah, porque sí que no, claro. Se tiraban los pelos. Y Sebastián Piñera, yo se lo escuché a un tipo muy cercano, o sea, más o menos que me consta, podría decir, tenía el objetivo de sacarlo adelante porque no entendía cómo la gente de la UDI, por ejemplo, no consideraba otros factores. El factor del campo laboral o del mercado laboral femenino era evidente, podía verse afectado, pero había otros factores a meter en la juguera, como por ejemplo el que las mujeres estuvieran 6 meses con sus hijos y la evidencia que había del valor que generaba eso. Claro. Esa tensión existió en su momento y Piñera ganó ese gallito. Claro, lo que no ocurrió respecto a la cuestión de la educación. En la educación ahí se vio enfrentado a que
él no estuvo dispuesto a ceder ciertos principios que eran muy propios de la época. Y tuvo las consecuencias que tuvo. Hoy día, sin embargo, lo asume sin ningún problema. Y dice que la gratuidad no se va a mover ni una coma. Y amplía la gratuidad para la educación técnico profesional. Ya la obsesión porque el gasto esté bien focalizado en lo más pobre y que la clase media se arregle solamente a través del mercado, esa obsesión terminó. Ahora, pero también tiene que ver con que finalmente hoy día la evolución, esta es la teoría básicamente de Carlos Peña, en términos de sostener que aquí la nueva lucha social está enfocada justamente ahora en los grupos menos carenciados, digamos. Es decir, este avance de los estratos medios, que ahí es donde la verdadera revolución hay que hacerla ahí, digamos. Entonces, en ese sentido, Piñera habría leído mejor que lo que leyó la izquierda históricamente. Pero hay que reconocerle, hay que reconocer que si Michelle Bachelet fue electa, como lo fue, también en ese momento se habló también de un nuevo ciclo que iba a ser, no sé, de 8 o 16 años. Fue apelando. Se habló además, se levantó el concepto del nuevo ciclo. Además estaba basado en una nueva coalición, en que incorporaba nuevos actores a la escena, como era el Partido Comunista. En ese momento reinaba un optimismo, yo creo, incluso superior al que hoy día existe en la hueste oficialista. Pero si Bachelet gana como ganó, fue precisamente por un programa en función de la clase media. O sea, un par de demandas de la clase media. Básicamente, completamente de acuerdo, sí. Si uno observa lo que hizo este gobierno que acaba de terminar en materia de educación, eso fue, digamos, a la vena de la clase media, de esta clase media emergente. No sé si equivocada, yo creo que la gratuidad tuvo un impacto, ha tenido un impacto en las familias chilenas que es impresionante. Claro, pero todavía son relativamente pocas las familias chilenas, incluso de clase media, que mandan a sus hijos a la universidad. Entonces pensemos finalmente lo que ocurre en educación respecto de la particular subvencionada, etcétera. Sí, pero claro, allí golpeó, digamos, simbólicamente a la clase media, efectivamente. Y eso es lo que Piñera plantea que quiere corregir. Que quiere corregir, claro. Qué interesante lo que dices tú de cómo comienza el segundo gobierno de Bachelet, con una coalición nueva, con reformas estructurales, o sea, con la idea de que de verdad venían varios periodos de gobierno, ¿verdad? Al hilo, en cadena, y eso finalmente no funciona. ¿Tú crees que Sebastián Piñera va a gobernar para que venga una cadena de gobiernos de centro-derecha? ¿Y de qué manera se manifestaría esa voluntad, crees tú? Es decir, quiero gobernar para que esto siga. Mira, yo creo que sí, yo creo que claramente Sebastián Piñera tiene esa intención. Es la manera como realmente él afianzaría su paso a la historia. Ya está pasando a la historia de Chile, a la historia grande de Chile por el hecho de ser 2 veces presidente de la República. Pero eso ya lo fue Bachelet. Yo creo que, y como el hombre es competitivo, digámoslo así, la tuya y 2 más tiene que ser. Tiene que ser algo más que eso. Por ejemplo, y eso sería poner a alguien de su fila en su reemplazo. Yo tengo la impresión en ese sentido que a eso se va a abocar Sebastián Piñera. Yo creo que la administración de las cosas cotidianas, a diferencia de su administración anterior, se lo va a dejar a su gobierno. Perdón, a su ministro. Tiene gente hipercompetente en todos los campos. Personas con experiencia, personas con autonomía, que además no tienen una hoja de ruta demasiado exigente. No tienen que hacer grandes reformas, ni modificar el sistema. No, tienen que mejorar la gestión, que no es cosa poca. Tienen que centrarse en estos 4 temas que él ha planteado, que no digo que sean menores, sino que son importantes, pero sobre los cuales hay bastante acuerdo. Pero yo creo que esos acuerdos, si es que rápidamente se acaba la luna de miel, los Blumen Lovers, como nos reíamos que le decía la Pamela Giles, la nueva diputada ayer, si la hoy oposición olfatea muy rápido, que la voluntad es tener otro gobierno de derecha, bueno, siempre la voluntad es tener otro gobierno del mismo signo, pero a veces se nota más y a veces se nota menos, ¿verdad? Como objetivo, aunque los temas haya un acuerdo en general de que son los temas que hay que abordar y que son importantes, yo creo que la oposición va a empezar a boicotear, que quizás no se va a sumar tan rápidamente
a esta idea de acuerdos nacionales. Claro, pero puede ser realmente dispararse en el pie. Puede ser contraproducente. Claro, porque la población puede percibir que le estaba gustando. Si empieza a irle bien a Piñera con este ambiente que dice Eugenio Tironi, que se genera de unidad, de concertación, y le empieza a ir bien, y la población empieza a adscribir de alguna manera. Si la oposición ve que eso significa que va a perder la otra elección, se va a poner en contra de la población y va a ser otra derrota electoral. Queda como entre la fe y la pared. A mí me impresiona la abismante similitud que se produce con lo de Argentina. No es que sea mi obsesión de siempre mirar lo que pasa con Argentina, pero nunca pensaríamos eso, Matías. Es que anoche escuchaba a Rosendo Fraga, tarde en la noche, y decía el problema, y que nosotros vamos a tener ese problema también. Eso que tenemos periodos cortitos con las elecciones. En Argentina, esa final del 2018, la elección, en octubre del 2018, y no se habla de la eventual reelección de Macri, y no se habla en los diarios argentinos y en los análisis políticos de otra cosa que la reelección de Macri. Y Macri era el año sin elecciones, 2018, para poder hacer economía, que la tiene un poquito en el refrigerador, los ajustes y eso. Y parece ser que se le va a fregar a Guar de nuevo, porque la elección tras elección, pero tiene muchas similitudes, como por ejemplo la oposición, que el peronismo muy diseminado, muy atomizado, eso ayuda a Macri, y son muy amigos Chile con Argentina, o sea, Macri y Piñera. Hay muchas similitudes en que el objetivo es poner, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, tercer mandato, poner a alguien, pero que la derecha haga 3 o 2 seguidos, 2 periodos, porque es la forma en que pueden hacer cambios culturales, reformas profundas, de lo contrario es imposible. Claro, yo creo que esto le va a exigir al presidente Piñera dedicarse mucho a la política. O sea, a la política. Y eso significa arriar a su parlamentario, hacer algo con sus partidos, que hace Renovación Nacional, ver cómo se acerca a sectores de la actual oposición, particularmente la democracia cristiana, o a estos díscolos de la democracia cristiana. Yo creo que como arma además una figura presidencial más unitaria, más convocante, un poquito desprendida de las fricciones de la política cotidiana. A Piñera se le sale por los poros Piñera. Sí. Aparece ese Piñera de repente hiper pragmático, hiper ejecutivo y eficiente, pero después tiene que volver a decir el estadista. Pero ha mostrado en estos 3-4 meses, desde la segunda vuelta, un nivel de control de sí mismo. Una ploma que no se lo hemos visto nunca. Yo creo que hay pocas personas a las cuales les favorezca más el silencio que a Sebastián Piñera. Absolutamente. Y además, y creo que además la coreografía de la transmisión de mando fue muy buena, no es mérito de él, es mérito de las instituciones, del sistema y de la propia presidenta saliente, pero fue muy buena. Entonces, además, sumémoslo a esto, y que los chascarros del gobierno saliente de los últimos 2-3 meses, porque no son las últimas semanas solamente. Pero en particular la última particularmente semana. La última semana. No, y particularmente el último día. Particularmente las últimas horas. Perdona, no sé si es muy como puntual, pero me encantaría escuchar a Eugenio Tironi. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué piensa ¿qué piensa de lo que pasó con Punta Peuco y el ministro Campos? Que ahora estamos sabiendo por lo que le habría dicho al Partido Radical, además. Que se montó en el macho. Que se montó en el macho hasta el domingo en la mañana. Consuelo, estábamos transmitiendo nosotros a esa hora en el canal, ¿te acuerdas? Cuando se baja del auto, viene de su casa y vimos que quedaba una hora entre la foto con de gobierno, y nosotros comentamos, la presidenta ahora llegará a su oficina como a mirar nostálgicamente, y en esa hora fue la reunión con Campos para decirle cierre Punta Peuco. Y con el ministro Fernández. Y con el ministro Fernández, claro, y nosotros suponíamos que iba como a respirar su ambiente por última vez, y tuvo una de las reuniones más tensas y más controvertidas de su mandato, el último minuto. Bueno, si creemos la versión del Partido Radical, de que Campos le dijo eso al Partido Radical. ¿Cómo lo lees tú, que estuviste en el Palacio, en otro gobierno, pero no estuvo en la firma? No, yo creo que lo que pasa es que se fue produciendo, hay que decirlo, un deterioro progresivo de la autoridad presidencial. Sobre todo después de Cabal, digamos. Y porque yo creo que, claro, digamos, de cara a las cámaras, parecía una presidenta muy fuerte que manejaba el gobierno a su antojo.
Pero yo creo que eso, la verdad es que no era tan así. Nosotros todos sabíamos, ¿no es cierto?, que no había ministro de Interior prácticamente, que el subsecretario de Interior, por lo tanto, tenía un poder, digamos, totalmente que no tenía precedente. Que el Ministerio de Hacienda se manejaba también con mucha autonomía, que podía haber conflicto entre ministros, como el que hubo entre Hacienda, Economía por una parte y Medio Ambiente por otro, y en la cual intervenían delegados o asesores presidenciales. O sea, se venía viendo una gran dispersión del gobierno. El ministro Campos, que fue puesto hace relativamente poco tiempo, uno más o menos le conoce su historia, es una persona con mucha personalidad, con mucha independencia, que no va, es muy difícil enriarlo en algo que él no cree. O sea, además él fue llamado a última hora, por lo tanto él sentía tener cierta licencia. Cierto fuero, esa sería la palabra exacta. Y además que yo creo que también ciertos actos como estos últimos, como el del Punta Peuco, también como que chocan contra un mínimo espíritu republicano. O sea, viene un nuevo gobierno. Bueno, haría la impresión que Campos es la voz de la cordura. Yo creo que sí, porque sabíamos que el gobierno actual no quería el cierre de Punta Peuco. Por lo tanto, ponerlo en un brete como ese, o sea, ponerlo y obligarlo, por lo tanto, ya sea a aceptar o revertir la decisión, era realmente... O sea, borraba un poco con el codo todo lo impecable de la transición, del cambio de mando. Habría borrado totalmente. Pero eso a mí me parece una tosudez y me parece bien feo. O sea, sí, pero a mí lo del fiscal Toledo me parece de los actos más graves del gobierno, de los actos con menos explicación hasta ahora, que yo creo que se requiere... Lo de la notaría. Lo de la notaría se requiere una explicación por el bien de todos. Ahora, eso lo firmó Campos, sí. Bueno, pero ahora, lo tuvo que firmar, claro. Claro, él dijo, yo lo firmé porque son parte de mis atribuciones. Y yo soy el único responsable. Y él estuvo dispuesto a asumir la responsabilidad. Claro. Ahora, después dejó muy claro que era porque lo habían llamado a alguna parte. Se filtró rápidamente que era por un llamado y no por decisión propia. Pero ¿cómo se hace? Lo desprolijo y irresponsable de exponer al Ministerio Público, a un ex fiscal que había investigado al hijo de la propia presidenta, a la última hora darle un premio, que es una notaría, es tan burdo y tan imprudente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que sí. Además que, como decía Ascanio Cabal, una columna bastante malévola, es que tampoco está muy claro... ¿Hay de otra? En el caso Ascanio hay de otra. Porque tampoco está claro por qué servicio se está dando el premio. Porque si fue por no procesar, decía Dávalo, es muy poco. O sea... si había mérito para procesarlo y él no lo procesó, una notaría es nada. O sea, no, él decía, claro, o sea, no, es mucho, porque es una cosa menor. Lo que insinuaba es que había algo que todavía sabe. Bastante más. ¿Cómo va a ser menor no procesar a tu hijo? No formalizarlo. Pero igual era investigarlo, no era para ese... Bueno, no sé. Pero en eso pasó la vieja. Yo no quiero meterme. En eso pasó la vieja. La pregunta es qué sabe ahora. En eso ya había pasado. La pregunta es qué sabe ahora, porque es ex fiscal. Ya no tiene atribución en ese caso Toledo. ¿Qué es lo que sabe ahora Toledo que hay que darle el premio ahora? Esa es la pregunta que a mí me surge. ¿Por qué a Toledo había que decirle ahora, bueno, ya, vamos a arreglar el decreto, vamos a hacer con fechas truchas, porque así fue, porque no hay otra, porque a Toledo tenemos que darle lo que le prometimos? ¿Qué sabe Toledo que no lo podemos? Esa es la pregunta que hacía Cano. Claro, ¿qué sabe Toledo ahora que tiene que mantenerse en silencio? ¿Qué evitó? ¿Qué impidió? ¿O qué tenemos que impedir ahora? ¿No? ¿Qué evitó en el pasado? Oye, nos queda nada de tiempo. Sí, describiste y tú sabes, pero describiste una situación donde la autoridad de la presidenta estaba debilitada, ¿verdad? Donde no todos le hacían caso, donde no era ella la que la llevaba necesariamente. Pero sin embargo, no sé si estás de acuerdo en que su gobierno y su figura va a pasar a la historia como una mujer que fue muy poderosa, muy influyente y que cambió el curso de muchas cosas en nuestro país. Sí, ¿Cómo se entiende esa como contradicción? Una persona como súper débil, pero
va a ser recordada como una gran transformadora. Sí, no, yo creo que va a ser bien recordada, además por una razón. Porque, pero ¿cómo se da esa como dicotomía? Porque hay cuestiones como que tienen que ver con su personalidad. Yo creo que hay una cosa que ella ha sido la primera mujer presidente, una mujer que lo pasó mal en esa condición, que tuvo que sortear crisis políticas y personales enormes, y fue resiliente y logró recuperarse. Y eso, en cierto modo, coincide como con el estereotipo, digamos, de lo que es capaz de hacer la mujer, ¿ah? Que en general es castigada, pero es capaz de superarlo, ¿ah? Pero además porque, claro, hizo una serie de cambios súper importantes en la sociedad chilena, ¿ah? Eso es verdad. La protección. Más allá de la desprolijidad y más allá de cómo termina. Y yo creo que por esas razones va a ser una figura. Yo no creo que sea una figura que vaya a volver a la escena. No me parece para nada, porque ella dejó sus nexos con los partidos políticos, con la clase política muy destruido, ¿ah? Ahora, pero tiene una cosa a su favor, hay que decir, que este gobierno está ante la siguiente encrucijada, que si él comienza a develar todos estos problemas y a golpearlo, ¿ah? Como se hizo con Lago en su momento, ¿se acuerdan? O como se intentó con Bachelet 1. Corregir los errores, como le gusta decir. O a raíz del terremoto, ¿se acuerdan? Que decir, sí, acusarla poco menos constitucionalmente de, no sé, de haber abandonado su deber. Claro. Si hace eso el gobierno, se van a las pailas, digamos, su deseo de grandes acuerdos. Por lo tanto, este es un gobierno que está obligado a ser bastante sobrio y va a ser bastante condescendiente con el gobierno anterior y con la figura del presidente Bachelet. El solo asumir los cambios de Piñera y de Bachelet, creo que Bachelet ya la pone en cierta situación histórica muy potente. Hay muchos porfiados que sostienen que valen las torpezas de última hora y que no miran en largo plazo, y yo creo que la historia en el largo plazo sí la va a poner, los contrapesos, pero las cosas positivas también las va a poner, y que son cambios culturales los de Bachelet. Eugenio Tironi, 1 millón de gracias por muchas gracias a ustedes por la invitación. Lugares notables.